Panaicuna, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de a qué hora estén viendo este video. Hace 484 años, un día como hoy, nace nuestro taita, el Apu Inca Garcilaso de la Vega. Exactamente un 12 de abril de 1539. El motivo para realizar este video es que creemos que ya es necesario quitarle esa etiqueta que se le ha dado de el mestizo o el primer mestizo de América o del Perú o del Tahuantinsuyo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nuestro Inca, a lo largo de todo su libro, siempre repite y expresa su condición de indio. Siempre dice, yo soy indio, lo repite una y varias veces. Entonces, ¿por qué se le da esta o se le otorga esta etiqueta de mestizo? Para entender esto, les voy a hacer un pequeño paréntesis. Hay muchos libros en los cuales los autores han escrito extensamente sobre diversos temas. Sin embargo, a veces por una frasecita que suena bonito, ¿no? Por una simple oración, y se toma eso como referencia de todo el libro, ¿no? Como si se hubiese escrito el libro justamente para exigir o para argumentar lo que se dice en esa pequeña frase. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el caso del libro La riqueza de las naciones de Adam Smith, es uno de los ejemplos más conocidos. Él, en una pequeña frase así por ahí, suelta simplemente esa expresión de la mano invisible, ¿no? De que la economía se guía como por una mano invisible. Entonces llega algunos nuevos lectores que agarran esa frasecita y lo consideran y lo presentan como si fuera la razón del discurso de toda la obra. Lo mismo ha pasado, cerrando el paréntesis, con el caso de nuestro taita, el Inca Garcilaso de la Vega. ¿Por qué? Porque él, vamos a ver a continuación, simplemente en una pequeña descripción, él hace o asume esa condición en base a un tema que están refiriendo. Lo vamos a leer para que se entienda mucho mejor. En tan extensa obra que nosotros podemos ver acá, ¿no? Del Inca Garcilaso, al final de su obra, en lo que es ya el libro noveno, el capítulo 31, él hace referencia, después de describir N cosas y como les he dicho, después de repetir multitud de oportunidades de que él se considera indio, que él repite, yo soy indio, yo como indio, yo que soy indio, etcétera, él dice nombres nuevos para nombrar diversas generaciones. ¿A qué se refiere esto? Aquí lo que hace el Inca Garcilaso de la Vega es, así como ha descrito muchas cosas, ¿no? Respecto de las huacas, respecto de los pueblos, respecto de los incas, respecto de sus joyas, respecto de los animales, los frutos de nuestra tierra, el Inca lo que hace, como les digo, ya al final de su obra, es también decir, desde la llegada de los españoles ha habido diversos tipos de mezclas, ¿no es cierto?, de razas. Entonces, los españoles han creado diversas denominaciones para nombrar a cada uno, para diferenciar, ¿no?, las diversas mezclas genéticas que se están dando en lo que es el Tahuantinsuyo, ¿no?, lo que ya para esos momentos empezaba a nombrarse o denominarse como Perú. Entonces, les repito, en este capítulo él denomina nombres nuevos para nombrar diversas generaciones. Entre ellas habla obviamente de que, por ejemplo, los hijos de españoles y españolas que nacían acá eran criollos, se llamaban criollos. Al igual que los hijos de las esclavas y los esclavos africanos que llegaron, al haber nacido acá, ellos también se llamaban criollos. Entonces, dentro de muchas otras denominaciones, de, por ejemplo, ¿cómo se llama la mezcla de africano con español, de africano con mestizo, de africano con indio, etcétera? Nos dice, a los hijos de español y de india, o de indio y española, nos llaman mestizos. De ahí se agarra, ¿no? Esta frasecita, digamos, como les digo, al final de la obra, en la cual ha repetido innumerables veces que él es indio, ¿no? Asume esa condición de indio, asume esa identidad de indio, es decir,
podríamos llamarlo de tahuantinsuyano en nuestro lenguaje. Al final de su obra él dice, ¿no? A los hijos de español y de india, o de indio y española, nos llaman mestizos, por decir que somos mezclados de ambas naciones. Allá él acomoda un poco y lo van a ver a continuación, ¿no? Por decir que somos mezclados de ambas naciones. Fue impuesto por los primeros españoles que tuvieron hijos indios, ¿no? O sea, que los primeros españoles que han llegado acá ya han tenido sus hijos en mujeres del Tahuantinsuyo. Bueno, los hijos los han denominado para diferenciar. Esto no es una identidad, obviamente, ¿no es cierto? Esto simplemente es una diferenciación, por así decirlo, de mezclas genéticas, ¿no? Y por ser nombre impuesto por nuestros padres y por la significación, me lo llamo yo a boca llena y me honro en él. ¿Qué está tratando de hacer aquí el Inca Garcilaso, de acuerdo a nuestra concepción? ¿Qué sucede? Y lo dice acá a continuación, ¿no? Aunque en Indias, si a uno de ellos le dicen, sois mestizo o soy un mestizo, lo toman por menosprecio. ¿Qué pasó? Que en estos primeros años de lo que empezó a hacer el Perú, ¿no? La parte trágica de la historia, en estos primeros años a estos mestizos lamentablemente los empiezan a tratar con menosprecio. Y de ambas partes, ¿no? Tanto de la parte de los españoles, ¿no? De los que diríamos de sangre pura occidental, europea, así como también de parte de los incas, de los andinos, ¿no? De los tahuantinsuyanos. Entonces acá lo que hace el Inca es una especie de solidaridad, simplemente, porque él, obviamente, por sus dotes intelectuales, así un poco que escapó de este menosprecio, por decirlo simplemente. Pero los demás mestizos, sí, son atacados, ¿no? O sea, el hecho de denominar mestizos se considera, como dice el mismo Inca, como un menosprecio, ¿no? O sea, tratan de diferenciarlos un poco. Entonces, acá en su obra lo que hace el Inca simplemente es tratar de solidarizarse con esta parte de la sociedad, de la nueva sociedad, digamos, peruana, ¿no? Esta sociedad peruana que ya empieza con todos estos temas de discriminación, etcétera. O en ellas podemos ver. Entonces, el alegato que nosotros queremos dejar bien claro acá es que el Inca en todo momento se asume indio, o sea, tahuantinsuyano, ¿no es cierto? Al final de su obra, al hacer una descripción de las mezclas genéticas que están sucediendo, algo normal, porque llegan nuevas gentes a nuestro territorio, entonces empiezan a haber nuevas mezclas genéticas, y no sé, yo supongo que es más que todo por el tema de, en el viejo mundo, que había este tema, ¿no? Sobre todo en su caso de los españoles, por diferenciarse de los moros, etcétera, había esa necesidad, ¿no? De ir dividiendo a la población según su carga genética. En ese momento que le toca al Inca describir cómo se están denominando acá en América, ¿no? En el Nuevo Mundo, a estas mezclas genéticas, él dice, sí, pues, ¿no? O sea, a los que son hijos de españoles con tahuantinsuyanas o con indias, en este caso es un gentilicio, obvio, ¿no? Eso es lo que a veces no se entiende. Hoy en día, también el término indio tiene un aspecto peyorativo. En este momento, la denominación indio era simplemente un gentilicio, ¿no? Entonces él dice, al mezclarse indias con españoles, sus hijos son mestizos. O sea, los españoles los llaman mestizos. Por tanto, si nuestros propios padres a nosotros, porque yo como Garcilaso de la Vega también soy hijo de un español con una tahuantinsuyana, bueno, yo también soy mestizo, y si nuestros padres han definido ese nombre para nosotros, yo lo asumo con mucho orgullo, es lo que dice en el fondo, ¿no? Pero simplemente es una categoría, como les digo, de mezcla genética, no es una identidad que él siempre habla bien claro en toda su obra, ¿no? De que yo como indio, nosotros como indios y los otros como españoles, ¿no? Que era la otra gran diferencia. Bueno,
Simplemente para no cansarlos más en esta oportunidad, dejamos ahí. ¿Por qué hacemos este deslinde? Porque es necesario. Porque nosotros llevamos ya muchos, no sé si ya décadas, centurias, tratando de construir una nación acá en el Perú, nosotros los descendientes del Tahuantinsuyo, y creo, estoy casi seguro que justamente esta etiquetita que le han puesto a Garcilaso de mestizo es una de tantas estorbos que tenemos en el camino de construir nuestra nación. Sin más, los dejo hasta un próximo video y les agradezco por vuestra atención. Gracias.